porque bueno, vos escribiste una novela que, bueno, hasta hace poco habías lanzado, que es Frente al espejo vacío. Sí. Y te queríamos preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo nació la idea de hacer esta novela? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que Contanos un dijiste? poquito. Bueno, claro. Es interesante el origen de todo esto. También hay que remontarse otra vez, una vez más, ¿no? Ahí a esos años tipo 2017. Volvemos a mencionar acá a Set Films. Él me había convocado a mí para formar una mesa de guionistas. Él estaba desarrollando un proyecto de serie, ¿sí? Que tenía ganas de producir y de dirigir, que era una especie de cuentos de la cripta, una serie de terror con episodios autoconclusivos, mini películas que arrancaban y terminaban, ¿no? Digámosle de 20, 25 minutos cada episodio. Entonces él convocó a un grupo de amigos, en donde estuve yo, para que cada uno pudiese escribir más o menos 5 capítulos. Y la idea era que, bueno, después él iba a elegir los mejores capítulos, tratar de armar una temporada completa y salir a vender esa serie. En ese momento yo escribí 5 guiones y uno de esos guiones fue justamente Frente al espejo vacío, pero en versión 25 páginas de guión, ¿sí? Que es esta historia que yo siempre le dije desde el vamos, fue eso, fue de Superbad pero con vampiros, ¿no? Es como dos adolescentes, un colegio secundario, a Michael Cera lo convierten en un vampiro y son las aventuras de Michael Cera siendo un vampiro con el amigo gracioso y gordo, ¿no? Con la C. Y bueno, a Nico le gustó mucho, mucho, mucho ese guión y él me dijo dos cosas muy, muy, muy lindas que yo siempre voy a recordar con mucho cariño, que una de ellas es, Harry, trata de profesionalizarte en esto de la escritura, porque ciertamente se te da bien, dale para adelante, seguí escribiendo. Y la otra fue, no te gastes esta bala en este proyecto. Me dice, esta idea que tuviste es muy buena para una película. Me dice, no, que no sea un episodio de esta serie. Escribí un poco más, me dice, ya escribiste 25, 30 páginas. Bueno, escribí 50 páginas más, volvé la historia más gorda y que sea una película, ¿no? Así que bueno, nada, yo tomé esa sugerencia. Al final el proyecto no se terminó dando, el de la serie, aunque sí él después lo pudo hacer, ese proyecto, en España. La serie se filmó en España y se estrenó a través de Disney Plus. Esa serie se Hay algo llama en el Hay algo en el bosque. bosque. Claro, sí, pasa que bueno, esa mesa de guionistas que él había armado se desarmó. Entonces quedó él solo con sus propios guiones, no agarró el guión de ninguno otro de los involucrados y se fue a España y buscó guionistas en España y bueno, cosas que pasan, ¿viste? Es así. Pero bueno, nada, yo me quedé con mis guiones, digo, ¿no? Y yo me quedé con mi Superbad con vampiros y bueno, también fueron ahí años tipo 2018, 2019. Lo trabajé un poco con Gabriel Medina, el director de Los Paranoicos, que justo estaba dando unas tutorías de guión. Y yo digo, bueno, tengo este episodio que me gustaría convertir en una película, se lo voy a llevar a Medina, que Medina es un tipo que me parece que tiene mucha onda, ¿no? Que es un director que dirigió una película también como clave para lo que es el cine argentino joven, que es Los Paranoicos, ¿no? Que es una película que a todos los que tenemos más o menos, a todos los que tienen más o menos mi edad, me parece que es una película importante, ¿no? Y lo trabajé un poco con Medina, que me dio algunas sugerencias, y después llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia me encontré en mi casa jugando a la Play y dije, no, pará, digo, quiero volver a esta historia y quiero ver si la puedo convertir en una novela. Y efectivamente me senté a la computadora y empecé a escribirlo ya en prosa, no en formato guión, sino en prosa. Empecé a estudiar con Marcelo Di Marco, que es un gran, enorme profesor de escritura, probablemente el mejor profesor de escritura que hay en toda Latinoamérica, es una eminencia total, y él me acompañó junto a su esposa, fueron un poco así como mis editores, digámosle, profesores y editores, y es una novela muy larga, es una novela que tiene, en la versión que salió publicada, tiene 800 páginas, aparentemente es la novela de terror más extensa de la historia de este país, aparentemente.
Y bueno, me costó mucho publicarla porque es una novela muy extensa, entonces ninguna editorial quería correr el riesgo de publicar una obra tan larga, ¿sí? Porque, bueno, cuanto más larga es la obra, más cara cuesta la impresión, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente apareció una editorial independiente que se llama Editorial Deshoras y junto con ellos pude publicarla el año pasado, en el 2025, en agosto, y salió todo muy bien. Y tuvimos ahí presente en la presentación a Emilio González Moreira, de Tiempo de Videojuegos, que vino a presentarla conmigo y fue muy divertido. Che, ¿y cómo te diste cuenta que la idea de esta historia no era una idea suelta, sino que le ibas a dedicar una parte importante de tu vida? Y sí, qué sé yo, pasa que bueno, por ejemplo, yo ya sabía que el proyecto estaba bueno, ¿viste? Me lo había dicho Nico en su momento y yo sabía que estaba bueno. Y cuando fui a estudiar con Gabriel Medina, que le llevé la idea de tratar de convertirlo en película, me acuerdo que en una de las primeras clases que tuve con Medina yo le estaba hablando acerca de un poco el concepto de la historia y los personajes y las cosas que pasaban, ¿no? Que quería que pasasen en el formato película. Y mientras yo le hablaba, Medina estaba así, como rascándose el cuello y mirando al techo, ¿no? Y él en un momento me dijo, eso que me estás contando sería una muy buena serie. Eso me dijo Medina, sería una muy buena serie. Y a mí se me quedó. Entonces a la otra clase fui y le dije, che, Gabriel, le digo, quiero que sea una serie, no una película. Quiero que sea una serie. Y bueno, escribí un par de episodios. Intenté moverlo en aquel momento, el proyecto de la serie. No hubo ningún tipo de enganche, la verdad, en ese entonces. Y después llegó la pandemia. Entonces cuando llegó la pandemia yo ya tenía muchas ideas como para la serie. Entonces espiritualmente, ¿no? Una novela es mucho más parecida a una serie, ¿no? Las series se parecen a las novelas, son episódicas, etcétera, ¿no? Entonces tuve que cambiar o aprender a utilizar el lenguaje de la prosa, más que nada. Pero después algunas cosas estructurales ya las tenía en la cabeza. Y tipo, hablando un poco ya, ¿no? Del tema de géneros y demás, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta porque es muy particular, ¿no? Es una novela de adolescentes, pero también con vampiros. Entonces como que, por un lado te queremos preguntar, ¿qué te permite el terror que sentís que no te permitía quizás otro género, ¿no? El terror es uno de los géneros, en mi opinión, más grandes que existen. O sea, en la literatura, en el cine. En general, el tipo que es cinéfilo le encanta el cine de terror, ¿viste? O sea, hay muchísimos fanáticos del cine de terror que es fanático de verdad, ¿no? De hecho, mucha gente arranca viendo cine de terror, volviéndose fanática del cine de terror, y después se va abriendo las puertas a otros géneros, ¿no? Pero el terror es muy poderoso, y yo creo que es tan poderoso porque permite hablar de situaciones reales, sociales, digámosle, de la vida, ¿no? De la política, del mundo, pero a través de la metáfora del fantástico, ¿no? Que bueno, eso ocurre siempre cuando vos ves El Resplandor. Bueno, sí, es la historia de un tipo que se va a un hotel con su familia y que ese hotel embrujado se empieza a meter adentro de su cabeza, ¿no? Pero si quitamos el elemento fantástico, directamente tenemos la historia de un hombre que es un padre golpeador, que es un marido golpeador. Si agarramos Carrie, seguimos con Stephen King, ¿no? Si agarramos Carrie, tenemos la historia de la chica con telequinesis, pero si le sacamos el elemento fantástico, tenemos una historia de una masacre escolar en Estados Unidos. O sea, es una chica que va con un revólver y mata a todos sus compañeros, en definitiva, ¿no? Si agarramos Entrevista con el vampiro, bueno, es una historia de vampiros metrosexuales, pero si sacamos el elemento fantástico, tenemos una historia que habla acerca de la homosexualidad, que habla acerca de las familias que en aquel entonces, ¿no? Cuando se publicó la novela a fines de la década del 70, no eran consideradas tradicionales. O sea, es la historia de dos hombres que se unen y adoptan a una nena, ¿no? Y las cosas que ocurren en el medio. Entonces digo, el terror es espectacular porque te permite de una manera muy sutil
poder hablar de temas muy muy complejos y hacerlo divertido de alguna manera, ¿no? Porque si no también se puede hablar sin la metáfora, pero sería otro tipo de película más dramática y una cosa más densa. Al poner colmillos, al poner sangre, al poner todo eso, es como que lo volvés ahí un poco más entretenido, ponele, no sé.